Hay circunstancias en la vida que nos marcan de gran forma. Muchas veces nosotros mismos las ocasionamos por nuestras malas decisiones y sufrimos las consecuencias. Pero hay otras veces que a ciertas personas les suceden cosas increíbles y muy negativas desde pequeñas, que las llevan por una vida desafortunada y llena de sufrimiento. Este es el caso, la vida de una persona de la cual se ha escrito mucho. Se han hecho programas, documentales y hasta películas, y aún así no es muy conocida y no se le ha hecho el honor de dignificarla y ponerla entre las mujeres célebres e importantes de nuestro país. Y eso que hay personas que le han dedicado mucho de su tiempo, así como biógrafos que han tratado de reivindicarla, exponiendo su caso y hablando de lo que fue su peculiar vida. Nos referimos a Julia Pastrana, una increíble mujer que nació con un mal congénito, una deformación que la hizo sufrir desde muy niña, y aún así hizo lo imposible para ser feliz en una vida que la hizo viajar por países que uno ni se imagina, sufriendo ataques de muchos que la veían y causando la admiración a quienes apreciaban su talento. Una mujer que fue inteligente, tenía una gran voz y como artista hubiera destacado notablemente en otras condiciones. En esta ocasión, Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, tratará sobre la triste vida de esta maravillosa mujer, con la intención de que si no conocía su caso, investigue más sobre ella, y si ya sabía de ella, tenemos que darle lugar en la historia de México que merece. Mi nombre, Roberto Samael Contreras Esparza, y los invito a escuchar esta interesante plática sobre Julia Pastrana, la vida de una mujer increíble. Bienvenidos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo
Conexión Paranormal. Fantasmas, extraterrestres, duendes, muerte, reencarnación, misterios inexplicables y mucho más de ese mundo mágico en Conexión Paranormal. Tu vínculo con lo inexplicable. Con ustedes, Samael. Bienvenidos. Amigos, sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, que como cada semana tratamos de traerle casos, hechos y sucesos interesantes de las otras realidades históricos o hechos que han ocurrido y son relevantes para la gente que gusta de estos temas. Y en esta ocasión traemos un caso muy interesante que a lo mejor, como dijimos a la entrada, mucha gente ya sabrá de él, otros no tanto, pero vale la pena que aquí, a nuestra manera, le brindamos un pequeño homenaje a esta gran mujer. Y me refiero a una persona que sufrió mucho y que vamos a hablar ampliamente de ella. Pero para eso quiero presentarles a la persona que nos va a platicar de la vida de esta mujer, que creo que todos los mexicanos debemos de conocer. Muchos ya sabrán de ella porque se ha escrito mucho, pero otros no. Y yo le doy la bienvenida a Adriana Calzada, que ya ha estado aquí con nosotros, es parte de Conexión. Y Adriana, por favor, preséntate, qué haces y en esta ocasión de qué nos vas a platicar. Por favor, Adriana. ¿Qué tal, Roberto? Pues un gusto volver a estar en tu programa. Y bueno, pues como muchos de tus radioescuchas ya lo deben saber, me imagino. Bueno, yo soy periodista de espectáculos. Pues andando en este medio, pues no falta el momento en que te enteres de personajes que brillaron en el medio del espectáculo en determinada época, ¿no? Como es el caso de un personaje muy singular, una mujer extraordinaria, maravillosa artista, con unas cualidades y unos talentos fuera de serie, pero que curiosamente estaban encerrados en un cuerpo que padecía ciertas anomalías. Esta mujer extraordinaria fue una gran cantante mezzosoprano, fue famosa en toda Europa, en Estados Unidos, y fue la máxima atracción circense de la que se tenga noticia y que imperó en el siglo XIX, en aquella época, y me refiero a Julia Pastrana, esta mexicana de origen sinaloense, que pues como bien dices, tuvo una vida muy desafortunada, ya que ella padecía una enfermedad que hoy en día se conoce como hipertricosis generalizada, es decir, estaba cubierta de pelo toda su cara, todo su cuerpo, sus manos, sus piernas, su rostro, y eso le daba un aspecto bastante repulsivo, bastante... Pero los dientes también, ¿no, Adriana? Sí, exactamente, a eso voy. Otro de los, y si digamos que ese no fue el único defecto con el que nació, también tenía una mandíbula prominente, que hacía que el rostro se le viera como un simio, ¿no? Tenía un rostro simiesco, puesto que poseía 2 hileras de dientes en la parte superior de la boca y en la parte inferior. Entonces, obviamente eso hacía que su boca fuera muy protuberante y que se viera como un simio, ¿no? De hecho, esta mujer, bueno, vamos a hablar más adelante de esto, se hace famosa en varios espectáculos itinerantes. Estuvieron muy en boga en el siglo XIX en toda Europa y Estados Unidos, y donde se exhibían fenómenos como
que padecían gigantismo o deformidades óseas, deformidades de la piel, en fin. También se presentaban siameses, personas con ¿Qué, Adriana, tú que te gusta, genéticas? a ti que te gusta el cine de antes, hay una película de un circo de ese tipo, ¿no? Mencionan ese tipo de gente que trabajaba en esos circos. Así es, hay muchísimas películas, pero con relación a Julia Pastrana hay una película que hizo Mario Ferroni, Italiana. en 1963, que se llama La Donna Simia, y está basada La en mujer simia. Pastrana. Bueno, pero para ubicarlos, ella nació en Sinaloa, en Santiago Coroni, ¿no? Coroni, Santiago, nació él específicamente el 14 de febrero, el Día del Amor, el 14 de febrero de 1834, en Ocoroni. Esa localidad se encuentra, Santiago de Ocoroni, que se encuentra en la Sierra de Sinaloa, precisamente ahí nació, en una comunidad indígena. No existen registros de la familia en la que nació, se sabe. Hay especulaciones. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha. Registros de la familia en la que nació, se sabe, son puras especulaciones. Digamos que las noticias que se tienen de sus orígenes, de ella y de la madre, es que, bueno, la madre se separa de una comunidad indígena de ahí, de la sierra, y se va a vivir con un hermano, y bueno, ella da luz a esta mujer, a Julia Pastrana, una niña con esta enfermedad, pero la oculta desde muy pequeña, le da horror esta niña, ¿no? Y dice, bueno, pero es mi hija, sin embargo la oculta de los vecinos. Para protegerla, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Y no es sino hasta que ya crece un poco más la niña que sale al exterior, sale de su casa, la ven los vecinos, la gente de los alrededores, y pues les causa verdadero horror, repugnancia, ver su aspecto físico, y a partir de entonces pues ella se da cuenta que no encaja en este mundo, que no encaja en la sociedad, que no encaja dentro de los cánones normales de la fisonomía de un humano. Ahí es cuando empieza su calvario, Roberto. Exacto. Entonces, ella queda huérfana a los 4 años, algo así. Exactamente, muy pequeña, su madre muere cuando ella cumple los 4 años, y se hace cargo de ella el hermano, el tío de la niña, ¿no? Pero no la quiere demasiado, o sea, como que también la rechaza, y para él la niña es una carga. Entonces no encuentra otra alternativa que venderla a un circo. En ese circo pues exhibe sus deformidades, sus
sus características nómadas. Pero venderla, imagínate. Pues, o sea, no la den adopción, la vende, saca provecho. La vende, exactamente, la lleva al circo y la vende. Entonces ahí empieza el suplicio de esta pobre mujer, y bueno, ya trabajando en ese circo, pues la conoce el gobernador de Sinaloa de ese entonces, que bueno, este señor se llamaba Pedro Sánchez, y se la lleva a trabajar a su casa como empleada doméstica, y ahí pues a ella le enseñan a escribir, a leer, y ahí desarrolla varios de sus talentos. Aprende a cantar, aprende a bailar, aprende idiomas, quiero que sepas, porque... Sí, se educa, ¿no? Se pule. Se educa, y aprende finos modales y a comportarse en sociedad, curiosamente, ¿no? Pero Pedro Sánchez pues no la quiere, o sea, realmente la exhibe también ante sus amigos, sus amistades de alcurnia, como un trofeo, como una curiosidad. Y es aquí precisamente en la casa de Pedro Sánchez que uno de sus amigos, que era jefe o director de la oficina de aduanas marítimas del puerto de Mazatlán, Sinaloa, la ve, y lejos de espantarse, de mostrarle rechazo, pues ve en ella pues como una especie de gallina de los huevos de oro. Una mina. Una mina de oro. Entonces se le ocurre pues llevársela a Estados Unidos y exhibirla ya como una atracción circense, ¿no? En lo que se conoce como freak shows, que en español quiere decir espectáculos de fenómenos, que eran, te digo, muy en boga en esa época. Muy buscados. Se alquilaban mucho, y los museos ambulantes, las ferias, los circos, y se la lleva a los Estados Unidos. Vamos a un corte y volvemos rápidamente para que continuemos platicando sobre esto. Volvemos. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Y estamos de regreso, estamos aquí platicando con Adriana Calzada sobre esta increíble mujer, Julia Pastrana, y esa vida de sufrimiento, de dolor, pues muy muy especial para esta pobre mujer. Bueno, Adriana, nos decías que ella se va a Estados Unidos, se la llevan para Estados Unidos y la exhiben en un circo. ¿Qué pasa después? Así es. Y bueno, obviamente pues tú sabes que las personas en esa época pues no tenían cabida en la sociedad, y no tenían oportunidades laborales por su aspecto físico. Entonces la única alternativa era exhibirse en esta clase de espectáculos, y acepta irse con Francisco Sepúlveda. Bueno, la lleva a recorrer varios circos, ferias, museos ambulantes, donde se exhiben a los freak shows, a los fenómenos en estos circos ambulantes. Y ahí pues
se va fogueando ella, ¿no? Va aprendiendo, limando sus talentos. Va limando sus talentos, sus cualidades, y obviamente que al viajar por toda la Unión Americana necesitan un traductor, y Francisco Sepúlveda conoce a un hombre, un norteamericano llamado Theodore Land. Theodore Land pues la hace, digamos, empieza a conseguir espacios promoviendo el espectáculo de Julia Pastrana, pero igual que Francisco Sepúlveda, él le gana se da cuenta de lo que puede sacar. La ve y dice, bueno, esto es una mina de oro, esto es un tesoro que me acabo de encontrar, y no pierde oportunidad de cortejarla, ¿no? Sí, se da cuenta que es difícil quitársela, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo hace? Pues enamorándola, porque pues no fue tan fácil que Francisco Sepúlveda le soltara su presa. Entonces la única manera de legalizar la posesión de esa mujer era mediante el contrato matrimonial, y así se apodera de ella para explotarla en Estados Unidos, y después se le ocurre la maravillosa idea de lucrar más y llevarla a Europa. Pero antes pues ya Julia Pastrana ya se codeó con la... Ya tenía nombre. Ya tenía un nombre, y se codeaba con la gente más rica de Nueva York y de varios lugares de Estados Unidos. Entonces se la lleva a Theodore Land a recorrer Europa, se van de gira a Alemania, a Francia, a Austria, a Polonia, a Londres, a Rusia, recorren el mundo. Entonces allá también se hace famosa Julia Pastrana y muestra sus dotes de mezzosoprano. Sí, que era muy inteligente, ¿no? Y tenía buenos modales, estaba educada, era buena cantante, era muy buena. En otras condiciones hubiera sido una superestrella. Exactamente. Desafortunadamente no le ayudó mucho haberse topado con este hombre avaricioso, pero era una mujer extraordinaria que tenía esos dotes de gran cantante mezzosoprano, y era una mujer generosa y políglota, te digo, aprendió a hablar varios idiomas, y era una persona culta, generosa. Era bajita, ¿verdad? Era bajita, medía exactamente 1.37, entonces imagínate, tan pequeña, y luego la cara que tenía, el resto del cuerpo. Las facciones, pues, que la presentaban como la mujer simio, la mujer lobo. Se le presentaba de muchas maneras, pero uno de los motes más famosos es la mujer simio, y también se le anunciaba como la mujer más fea del mundo. Exacto. La mujer puercoespín o la mujer híbrido. Porque esa también era una teoría, ¿no, Adriana? Que creían que su mamá se había metido con un orangután. Y bueno, en aquella época, pues tú sabes que era la época de empezaba la ciencia a despuntar, pero todavía había mucha ignorancia con respecto a la ciencia médica, no estaba tan avanzada, y obviamente todavía prevalecía en las creencias de la gente, pues que las personas que nacían con estos defectos congénitos era por que sus ancestros habían cometido algún pecado, incesto, algo de ese tipo, o un demonio había copulado con una mujer, como la leyenda del mago Merlín, ¿no? Exacto. ¿La recuerdas, no? Sí, Entonces, un demonio, se le achacaba al demonio esas deformidades o a un pecado capital que habían cometido los padres, los abuelos o tatarabuelos, ¿no? Entonces, porque había ignorancia, no se conocían este tipo de enfermedades, de deformidades o anomalías. Oye, Adriana, sí, o sea, sobre estas cuestiones que me estás diciendo, su manera de ser, lo que se creía porque había salido así, hay un suceso importante, Darwin la visita. Vamos a un corte y me cuentas, volvemos.
Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Estamos de regreso, estamos platicando sobre la vida de una mujer extraordinaria, Julia Pastrana, aquí con Adriana Calzada, y ahora nos va a platicar qué vio, qué hizo Darwin al saber de Julia. Sí, bueno, llegó a tal grado la fama de esta mujer de espectáculo, llegó a oídos del naturalista y padre de la teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin. Robert Charles Darwin. ¿Perdón? Robert Charles Darwin. Se llamaba como tú, Robert Charles Darwin, efectivamente. Bueno, él se entera del caso de esta mujer y le llama mucho la atención por su teoría de la evolución de las especies. Entonces no pierde oportunidad en conocerla, en acercarse a ella, pues le hacen una serie de estudios, ¿sí? Entre ellos estudios médicos y sobre todo de su mandíbula y de su boca, ¿no? Un odontólogo la revisa, y se dan cuenta que ella tiene 2 hileras de dientes en la parte superior y en la parte inferior de la boca, que es lo que hace que su rostro luzca muy protuberante. Entonces, Charles Darwin no llega a una conclusión concreta respecto no es su eslabón. Padecimiento. No, pues porque no estaba avanzada la ciencia, Roberto. No, pero Darwin no la vio como el eslabón, él la desechó, dijo que no. Entonces no le dio esa categoría, sino que simplemente era algo genético. Exactamente, solamente registra el caso de ella en uno de sus libros. Pensaba, por ahí decía que era española. No, es una confusión, que era española, sí, pero exacto. No. Te digo, hay muchos mitos y leyendas respecto a ella. De hecho, pues se creía que era española, a lo mejor cuando ella se presentaba, salía al escenario, con un vestido con corset y holanes y encajes y demás, ¿no? Y salía con el rostro cubierto con un velo, ¿no? Entonces, sí, tipo española, ¿no? Tipo española, ¿no? Pero no, muchos mitos y leyendas que se tejen en torno a la figura de esta artista, pero que realmente no es de nada comprobado.
comprobado, exactamente. Entonces, bueno, se dice eso, ¿no? Bueno, un hecho entonces, Darwin la visita, pero desecha que tenga que ver algo con su teoría del eslabón perdido. La da como una deformación. Es muy llamativo saber que este científico llegó también con Julia Pastrana. Sí, y es un honor, porque imagínate, ella lo conoció a un personaje tan importante. Aunque de una forma muy rara, ¿no? Pero lo conoció. Pero lo conoció, exactamente. Sí. Entonces, y no nada más lo conoció a él, conoció a muchos personajes importantes del siglo XIX. Ella se desenvolvió también en ámbitos intelectuales importantes, conoció escritores, conoció, dicen por ahí que a Lord Byron y no sé qué, a muchísima gente, ¿no? Pero a un zar ruso, ¿no? A un zar ruso, exactamente. Entonces, en esas andanzas, en esas giras artísticas, pues imagínate cuánta gente no conoció, ¿no? Lamentablemente, bueno, sí se movió en un ambiente, pues, privilegiado, digámoslo así, ¿no? Esto la marcó de por vida, porque imagínate, en esa época, si bien es cierto que la mujer no era tan valorada como ahora, era peor, ¿no? Antes, ¿no? La mujer... Adriana, había esclavismo. Exactamente, entonces, precisamente acabas de poner el dedo en la llaga. Ella fue víctima de esclavitud, fue una mujer a la que se le violentaron sus derechos humanos, que hoy en día, pues, a todas luces, lo que hicieron con ella, lo que hizo su esposo, la explotaron, la explotaba, la esclavizó, la denigró, y era violencia de género, trata de personas. Entonces, ahora se ha tipificado de esa manera, ¿no? Así, ella fue violentada como mujer, como ser humano, en todos aspectos se violentó el aspecto laboral también, porque trabajaba sin descanso, incluso embarazada, casi estando a punto de dar a luz, ¿no? Y yo creo que toda esa sobrecarga de trabajo, esa explotación tan indiscriminada, ese abuso de Theodore Lehn, de su esposo y representante, apoderado, por decirlo así, la llevó a que no llevara un embarazo normal, y eso, aunado a la falta de asepsia, pues al dar a luz, ella enferma, el niño muere y ella al poco tiempo muere también. Adriana, quiero hacerte una pregunta, un paréntesis, para que la gente que nos escuche se dé una idea de lo que sufrió esta mujer, de lo que vivió. No tiene nada que ver, pero es un caso que también nos puede reflejar algo de lo que esta mujer vivió, sintió, y me refiero a lo que nos presentan en la película El hombre elefante. Pero vamos a un corte y venimos para que nos platiques de esta película y lo que podría ser un ejemplo de lo que esta mujer pasó. Volvemos. Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos. ¿A ti que te gustan los temas de las otras realidades? ¿Quieres saber sobre casos extraños y sucesos históricos de ciencia, arqueología e historia de México? Estás en el lugar correcto. Estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde abordamos sucesos de forma seria y objetiva, con investigadores y entrevistas de primer nivel. Tú que buscas mayor difusión de tus productos y quieres anunciarte con nosotros,
Ponte en conexión. Pues aquí seguimos platicando sobre esta extraordinaria mujer, Julia Pastrana, y le pedí a Adriana que nos recuerde lo que fue este personaje de la película El hombre elefante y también cómo sufrió. Platícanos, Adriana. Sí, bueno, yo a los 16 años vi por primera vez la película de, creo que el director fue, se apellidaba Lynch. Y bueno, ahí pues hizo pues su debut internacional nada menos que este actor Anthony Hopkins, que la hizo del doctor que rescata a John Merrick. Me encantó esa película, quiero que sepas que es de mis favoritas. Y pues desafortunadamente fue una cinta basada en un hecho real. David Lynch se llama el director. David Lynch pues retoma el caso de este fenómeno de circo al que se le llamaba el hombre elefante por las protuberancias que presentaba su cuerpo. Tenía completamente deformada la columna y llena de bolas la espalda, la cabeza llena de chipotes, una deformidad verdaderamente terrible. Y pues la presenta la película. Pero ahí se ve cómo lo tratan, cómo lo maltratan, cómo lo humillan. Lo maltratan muchísimo. Sí, pero te voy a decir una cosa, voy en concreto a esto. La historia real de John Merrick no tiene los tintes tan dramáticos de la cinta, ¿eh? No hay algunos aspectos que no son verdad, no lo esclavizan. A él sí, él por su voluntad va y se emplea en un circo, ¿no? Entonces no está tan apegada al caso real. Sin embargo, lo que muestra la película es que sí realmente han existido a lo largo de la historia personas con estas deformidades que han sido explotadas y que han sufrido mucho, como la historia del hombre elefante en la cinta, ¿no? En la cinta, así como un comparativo. Es un reflejo de lo que esa gente vivía, porque te digo, no tenían cabida en la sociedad, eran como la pieza del rompecabezas que no encajaba en la sociedad, no encajaba dentro de la normalidad, entre comillas, en la que nos movemos los seres humanos. Entonces no tenían opción más que ser explotados de esa manera, de ser denigrados. Exacto. Entonces, pues fue una película extraordinaria que incluso aquí en México la montó la obra de teatro del hombre elefante, el actor y director teatral Manolo Fábregas, que bueno, ya murió, y el hombre elefante lo hizo su hijo Rafael Sánchez Navarro, y muestra claramente este tipo de explotación, el dolor que sufren estas personas, ¿no? El rechazo, el miedo también del ser humano a lo que es diferente, a la otredad, a lo que no encaja dentro de nuestros parámetros normales, ¿no? De vida o de nuestro físico, ¿no? Claro. Entonces... y somos crueles, ¿no? Porque los tratamos mal. En este caso, ahí son explotados, son vejados, son atacados. Son vejados, son humillados. Y no sabemos, no hay respeto por esta clase de personas, porque todavía se sigue dando, Adriana. Así es, y déjame decirte que, bueno, todo el suplicio que vivió Julia Pastrana no terminó con su muerte. Te digo, cuando tiene a su bebé... Cierto, Adriana, pero vamos a un corte y nos platicas del bebé y de lo que sufrió después ella. Claro. ¿Te parece? Bien, perfecto. Volvemos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable.
Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Pues continuamos, síguenos platicando, Adriana. Bien, pues te decía yo que el sufrimiento de Julia Pastrana fue eterno, porque no termina con la muerte de ella. O sea, el esposo era tan malvado, tan perverso, quería exprimirla al máximo. Ella pues no sobrevive al parto, el niño vive unas cuantas horas, creo que 35 horas, 32, no recuerdo. Es el 20 de marzo de 1860 que nace su hijo en Rusia. Sí, así es. Sí, nace después de un parto difícil, te digo, y por la falta de asepsia, ella le dan fiebres tremendas. El niño nace con las mismas características de deformidad. Julia Pastrana nace completamente cubierto de pelo, pero pues muere, no sobrevive. Ella muere de lo que llaman trastorno puerperal. Se llama infección puerperal. Era muy común de en parto, aquellos ¿no? años, de parto, muerte puerperal de parto, sí. Porque no había la asepsia suficiente a la hora de dar a luz, no lo hacían con la limpieza necesaria. Entonces ella muere. Bueno, muere su niño. Yo creo que ella, pues podemos imaginar que vio cumplida una meta, ser mamá. Pero muere el bebé. No le duró, porque ni siquiera estuvo consciente de nada. Le eran las fiebres tremendas. Y pues el tipo Theodor Lehn, el marido, pues... Por eso muere el bebé y a los días muere ella, ¿no? A los 4 o 5 días. Ella, pero esos 5 días que ella está agonizando, decide vender boletos. Theodor Lehn, sí, le exhiben muriendo en agonía. Exactamente, y de esa manera, pues imagínate, fomenta esa curiosidad malsana llamada morbo en los espectadores, en el público, que hacen filas enormes para verla morir, ¿no? Adriana, aquí en este momento, en esta parte que nos estás contando lo que hace ese personaje, ¿cómo describes a este hombre? Era un psicópata. Para mí era un psicópata a todas luces. No tenía escrúpulos. Más adelante es recluido en... Sí, pero eso me lo cuentas adelante, pero estaba mal, ¿no? No tenía sentimientos. No tenía sentimientos, era un hombre, más allá de la avaricia, más allá de la ambición, era un hombre enfermo. Ya era patológica esa ambición, ese afán de lucro, de lucrar con de esta mujer, de su esposa. Entonces, lucrar con el dolor de la mujer, de Julia. Y no siendo esto suficiente, pues los manda a embalsamar a una universidad de Rusia, se la da a un hombre para que el cuerpo... No les da cristiana sepultura. No les da sana sepultura. Embalsama. Nada. Y al bebé también. Después se arrepiente y quiere que le regresen los cuerpos momificados de su... Oye, pero según dicen que se arrepiente porque ve que están sacándole provecho por otro lado y él quiere el negocio. Por otro lado, exactamente. Entonces él, amparado con su contrato matrimonial, pues exige que sean devueltos los cuerpos
y los sigue explotando, ni siquiera los entierra, no les da santa sepultura, ¿no? Entonces sigue explotando los cuerpos tanto del Julia Pastrana como del niño. Al niño lo clavan en un como poste de madera y así lo siguen exhibiendo, pero quiero que sepas que ya el tipo ya no gana lo que ganaba cuando en vida de Julia Pastrana, porque ya no había quien cantaba, ya estaba... No era lo mismo. No era lo mismo, entonces empezó a decaer su espectáculo, empezó a decaer su economía, pues... y también había ciertos lugares, ciertas zonas, países que estaba prohibido hacer lo que él hacía, no tan abierto como en otros. Exactamente, de hecho tuvo tratos con mucha gente, muchos empresarios circenses, y no todos aceptaban mostrar en sus espectáculos y denigrar hacia una persona, ¿no? Muchos les parecía algo terrible hacer eso, no estaba dentro de su ética ni profesional ni moral hacer eso con una persona, ¿no? Entonces fue rechazado su espectáculo de Theodore Lehn precisamente por esta razón, ¿no? Exacto. Cuando fallece Julia Pastrana, él busca otra mujer igual, bueno, también de un circo, ¿no? Así es, y la llama Theodora Pastrana, la hermana perdida de Julia Pastrana, así la presenta. Es una mujer barbuda, ¿no? Algo así. Era otra mujer barbuda que conoce en Suecia, ahí la conoce, y pues dice, a falta de Julia, pues... Era un monstruo este tipo. Era un enfermo. Entonces le empieza a explotar igual que a Julia, pero ya la mujer no tiene talentos, no como los tenía Julia, ¿no? Pues además hacía actos circenses, montaba a caballo, era acróbata también, aparte de cantante, bailarina y demás. Y esta mujer pues no tenía los talentos que ella, entonces no tiene el éxito que tenía con su... No consigue lo Julia, mismo. ¿no? Y al poco tiempo pues su economía va en picada hasta que eso le afecta tanto que se le manifiestan trastornos mentales y va a parar a un psiquiátrico. Queda loco. Ahí acaba sus días. Y esta mujer, Theodora... Oye, este hombre que queda loco, no sé, tú a lo mejor sabes, ¿se ahoga? La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Bueno, es que te digo, se tejen muchas leyendas, mitos, en torno a ello.
personajes. Dicen que murió loco ahí, otros que se suicidó, otros que... Hay muchas teorías, realmente no hay algo... Pero sí todos coinciden que quedó loco. Que quedó loco, definitivamente, y que murió en el psiquiátrico. Eso fue lo que realmente ocurrió, y todos los bienes pasan a manos de esta mujer, de esta nueva mujer. De Theodora Pastrana, ¿no? Bueno, así le puso el apellido de Julia, ¿no? Y esta mujer, pues, hereda todos los bienes de Theodor Lent y también los cuerpos momificados de Julia Pastrana y el niño, ¿no? Y los tiene ya un tiempo y los renta a circos, los renta a museos, ambulantes, ferias, pero llega el momento en que ya ella se harta y los vende quién sabe a quién, y los dos cuerpos andan de un lugar a otro, hasta que en uno de esos trajines de ir y venir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, el cuerpo del niño es devorado por unos restos. Por ahí cuentan que se exhibió en un museo, pero una turba molesta va y lo saca, y los arrastra, los andan maltratando, y se pierde el cuerpo del niño. Exactamente. Y también Julia pierde un brazo o algo así. Algo así, bueno, esa es una de las tantas leyendas, ¿no? Pero creo que ella llegó completa, de hecho su cuerpo, sus restos llegaron completos a México, pero se dice eso, que en ese ir y venir hubo esa turba y de gente, y traían arrastrándolo, ¿sí? Hasta que lo recuperaron la policía. Exacto, y otra historia es que tenían los cuerpos en cajas de madera y las ratas se comieron el cuerpo del niño. Sí. Esa es otra leyenda, otro mito, no sé cómo se le podría llamar. Y bueno, pues el niño ya desaparece y solo queda el cuerpo de Julia, que sigue de un lugar a otro, pasa de mano en mano, de dueño en dueño, hasta que al final su penúltima morada es el Instituto de Ciencias Médicas y Forenses de la Universidad de Oslo, Noruega. Ahí termina en un sótano, en una vitrina. Adrián, antes que nos cuentes qué pasó en Oslo cuando ya estaba ahí el cuerpo en un cajón, quiero preguntarte algo. En la zona norte del país, en Zacatecas, nació Chuy, Jesús Aceves, lo conocen como el hombre lobo mexicano. Y ahí hay la familia que también tiene este tipo de genes, esta enfermedad que se llama hipertricosis, algo así, ¿no? Hipertricosis. Sí, que también sufría esta Julia. ¿Tienen algo que ver? Pues mira, es que podría ser... Son genes que han regados por el norte de ahí del país. Podría ser porque, bueno, hay comunidades o familias que por conservar los bienes se casan entre primos, entre familiares, y muchas veces ahí empiezan a haber mutaciones genéticas o mezclas genéticas que ya no se manifiestan de manera normal a la hora de que nace una persona, ¿no? Ya hay una mutación. Y es cuando vienen esos problemas, pero habría que ver pues los ancestros de estas personas. Sí, mira, te cuento de Chuy. Yo tuve oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en el Museo de la Policía. Bueno, aquí está en el Centro Histórico, que en ese museo sirvió para tener las exhibiciones de los asesinos seriales y del hombre lobo y monstruos de este tipo. Ahí trabajaba Chuy, ahí lo conocí, ahí platiqué con él. Pues él tiene 2 niñas que también tienen lo mismo y tiene una hermana. E incluso hay una película sobre él, le llaman el hombre lobo mexicano, pero pues es el exceso de pelo, ¿no? Que le da esa apariencia, como estamos platicando aquí. Pero sí es interesante también cómo no tiene las condiciones de Julia. Julia pues tenía la deformación de su quijada y otros aspectos, pero también tiene una vida difícil. Incluso también hace unos años, 3, 4 años, hizo una película de él. A lo mejor más adelante alguien podría decirnos o platicar o sacar algún reportaje sobre si ese gen anda regado por allá por el norte o se da esporádicamente, porque sería interesante saber la vida que llevan estas personas, y que también, como te menciono, a Chuy, a Jesús Aceves,
el hombre lobo mexicano, él ha buscado trabajos en el circo y te digo en lugares así como que son aptos, como tú mencionaste lo del hombre elefante, que él voluntariamente quiso trabajar en un circo. Yo creo que se presenta esto. Ahora somos un poco más tolerantes, no la inquisición que tenía Julia, pero sí es interesante saber de esta persona y la relación que puede haber de este tipo de gen al norte del país. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Cuando está guardada el cuerpo de Julia, ¿qué prosiguió después? Sí, bueno, realmente no estaba en un cajón, estaba en una vitrina, ahí la tenían en el Instituto de Ciencias Médicas y Forenses de Oslo, Noruega, y pasan muchos años, 152 años, me parece. Después de 152 años, resulta que en el 2002 sucede algo particular, ¿no? Hay una artista visual mexicana de nombre Laura Anderson Barbata, que bueno, la contratan en Nueva York, se monta una obra de teatro basada en la vida de Julia Pastrana, y a ella la contratan para que ella haga toda la escenografía, todo lo visual, el vestuario de la época del siglo XIX de esta mujer, y así es como se entera de la existencia de esta
esta mexicana, de esta sinaloense que pues tuvo esta vida tan triste, tan terrible, y llega tal su obsesión. Laura se entera de Julia, conoce a Julia Pastrana. Se entera del caso de Julia, porque bueno, haz de cuenta que la gente que trabaja en teatro se tiene que documentar para vestuario, para la escenografía, en fin, y conocer la historia, y le apasiona tanto que se obsesiona con el personaje de Julia Pastrana y lo hace como algo personal. Y empieza su cruzada. La adopta casi como un familiar y lucha porque los restos de Julia Pastrana sean repatriados a México. No le fue fácil, no contaba con la documentación necesaria para la repatriación, el nacimiento y el acta de defunción. No había estos documentos, entonces recurre a las instancias correspondientes, al consulado mexicano, al consulado de Noruega, para que repatriar los restos, pero la Universidad de Oslo no quiere, se niega, poniendo de pretexto la documentación inexistente. Entonces le lleva 10 años a Laura lograr, después de tanto insistir, que los restos sean repatriados a México. Interviene el gobierno de Sinaloa. Sí, exacto, el gobierno de Sinaloa y el gobierno de México, ¿no? También, porque claro, ella recurre desde un principio al gobierno de Sinaloa, pero pues no tiene respuesta, y después ella recurre al presidente de México, a otras instancias ya más fuertes, para lograr la repatriación, porque te digo, le lleva 10 años a ella lograr retornarla a su tierra natal, Sinaloa, ¿no? Y no es sino hasta el 12 de febrero, o sea, 2 días antes de la fecha de nacimiento de Julia, es como llega a México el cuerpo, los restos, y son enterrados en un cementerio de ahí de Sinaloa, y recibidos desde los pocos días. Sepultada con grandes honores. La gente que acude al panteón son artistas, intelectuales, políticos de Sinaloa, y se le despide a Julia Pastrana con mariachi, ¿no? Con música de mariachi, ¿no? Y es muy conmovedor. Existe un video de esa despedida, de esa última morada que se le da y que se le dignifica a esta mujer, su sepultura, porque realmente pues no descansó su cuerpo hasta ese momento. Imagínate, 150 años, Roberto. Sí. Entonces se le sepulta en ese féretro blanco, muy bonito, y se le resguarda y se entierra, pero con las debidas medidas de seguridad para que no sea vandalizada su tumba, ¿no? Entonces fue grandioso lo que hizo esta mujer, esta artista, para traer los restos y cerrar su vida. Ese círculo. Exactamente, y terminar, darle esa dignidad a esta mujer tan sufrida, tan explotada, y que pues desafortunadamente esa vida le tocó haber nacido en un cuerpo que fue su cárcel. Muy bien, Adriana. Vamos un corte y volvemos rápidamente para despedirnos y que me des pues tus conclusiones. Volvemos. Miles de personas aseguran que han llegado. Hay confiable evidencia sobre su realidad. Hay relatos que nos hablan de fantásticos encuentros con ellos. Y aún se niega su existencia. Pero, ¿existen? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están con nosotros? Averígualo aquí, en Conexión Paranormal Radio. Tu vínculo con lo inexplicable. Acompáñanos.
Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa Paranormal. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estamos de regreso, estamos ya por terminar este programa interesante hablando de un personaje que si no es muy conocido, sí sufrió mucho. Creo que la mayoría de los mexicanos debería de conocer por lo impactante y lo dramático que fue su vida, ¿no? Adriana, la gente que quiere contactarte, ¿cómo lo hace? Lo pueden hacer por Facebook. En Facebook. Como Adriana Calzada León. Ok, te buscan en Facebook. Me gustaría conocer tu opinión final de este caso, de este programa, de este personaje tan interesante que hoy nos viniste a platicar. Bueno, pues a mí personalmente me dejó una gran enseñanza, me dejó una gran lección, y la lección es el no excluir, el no satanizar, el no juzgar, porque todos somos uno, y no porque una persona sea diferente, y esa diferencia ya puede radicar en algún problema físico o alguna limitación, no sé, por ejemplo, una persona sordomuda, un ciego, o una persona deforme, o X, ¿no? O que sean extranjeros, hay mucha xenofobia, hay mucha homofobia, es ¿por qué no aceptarnos como somos? ¿Por qué no siempre excluir al que es diferente, al que no es como nosotros? Y ella es un vivo ejemplo, fue una verdadera mártir del espectáculo, yo así la veo, como la mártir del espectáculo que jamás ha existido. Para mí lo es Julia Pastrana. Y eso me deja, ¿no? O sea, la conciencia de aceptar a mis semejantes tal cual son, como son, sin excluir, sin ver la otredad con animosidad, sin ver la diferencia de otros, porque todos somos iguales. Claro, claro. Con diferencias, pero tenemos los mismos derechos, ¿sí? Eso me deja, Roberto. Pues muy bien, Adriana. Es un caso, una vida de sufrimiento muy interesante. Yo les dije a la entrada en la presentación que quien no conoce a Julia debería de leer sobre ella, buscarla, conocerla, y quien ya la conoce, pues tratar de ponerla en el lugar que merece. Ella fue una mujer excepcional, una mujer que la vida no le sonrió, que estuvo en condiciones diferentes, fue una vida trágica, difícil. Ojalá lo que tú dices se pudiera hacer, fuera genial, de no ser como somos. Lamentablemente los humanos somos así, pero que
creo que con un poco de educación, de conocimiento, de empatía, de conocer casos de este tipo, podemos entender, comprender y enseñarles sobre todo a nuestros hijos, sobrinos, los que vienen detrás, a que no debemos de ser así, de que no debemos de juzgar, de señalar y tratar de ser parejos e igual todos. Pues muchas gracias, Adriana. ¿Algo más que quieras decir? Sí, rápidamente, bueno, para abordar un poquito esto de la diferencia, el de aceptar a los demás con todas sus características, por repulsivas que sean, como el caso de Julia, hay dos novelas que abordan este tema, el del no aceptar, de excluir y de horrorizarte ante la fealdad de alguien. Ese libro se llama El Outsider, de Lovecraft, es maravilloso porque es un monstruo que sube a una montaña y encuentra un castillo y entra y hay muchos invitados y todos se horrorizan de verlo, ¿no? Y él no sabe por qué, y cuando se ve en un espejo se da cuenta que es por su fealdad, ¿no? Pero es muy aleccionador esta historia del outsider o el extraño en español. También es la Frankenstein, que esta es muy famosa, pero no la película, la obra literaria. La novela. De Shelley, la novela Frankenstein. Que muy pocos saben que lo es una mujer. Muy pocos. Hay una historia que ya en otro programa te platicaré. Y aquí aborda eso, ¿no? Un monstruo muy feo, terrible, pero que tiene un arma bella y termina solo, perdido en la nieve, ¿no? O sea, alejándose de la humanidad, porque la humanidad normal no lo aceptó nunca. Entonces, pues sí, habría que reflexionar al leer estas dos obras literarias. Muy bien, Adriana, pues muchas gracias por compartirnos esta historia fantástica, este hecho de una mujer sobresaliente, una mujer especial que menciono, merece estar como artista, como gente culta, en un lugar muy especial de nuestro país. Así gracias, es. Adriana, y de nada, Roberto. Pues gracias a ti. Un placer que nos acompañen y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.